Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que sea donde estés, espero que estés bien. Este es mi segundo episodio del año, estoy recopada haciendo esta experiencia que, como te conté en el primer podcast, es un desafío para mí conmigo misma, ¿no? Y eso es lo que me está entusiasmando. Entonces, bueno, estoy hace un rato buscando acá afuera el lugar ideal porque, bueno, algunos me van a ver en video, entonces está bueno mostrar un poco el lugar en el entorno en el que estoy. Y acá están los perros al lado mío, así que de pronto si salen disparando y hacen un ruido bárbaro, no se asusten. Es que estoy afuera, y también para llevarles un poco la energía de este momento, la energía de calma, y seguramente pueden escuchar de fondo los pájaros, bueno, el entorno. Hoy quiero hablar sobre la voluntad. He seguido dando vueltas sobre la integración, que es un poco esta propuesta que yo estoy haciendo conmigo misma, de meditar sobre el sentido de la integración en todos los niveles, y me plantea muchísimos desafíos, y agarré esta punta de la voluntad y quiero invitarte a reflexionar un poco sobre esta idea que es la voluntad. Tengo varias preguntas que ahora te voy a compartir. Pero antes me encantaría que sepas lo importante que es para mí poder hacer este trabajo, para mí a nivel persona, alma encarnada, ¿no? Persona buscando integrarse plenamente con su alma. Así que tu presencia del otro lado es un gran motivador para mí, y entonces te lo agradezco enormemente, porque estar durante unos días meditando y reflexionando sobre esto, pensando en cómo voy a compartir las ideas que me van viniendo, lo que yo voy transitando en mí, esta posibilidad de tener este momento de charla con vos, con ustedes, me es de suma importancia para mi camino evolutivo. En lugar de estar pensando en quién salió de Gran Hermano, que no, lejos estoy de eso, pero creo que hay un Gran Hermano porque lo escuché en mi familia. Creo que mantener mi mente enfocada en estos temas que hacen a una mente abstracta, ¿no? Que hacen a la búsqueda de respuestas a preguntas existenciales, me da un sentido enorme, me genera entusiasmo por vivir. Nada más lejos en sí de lo material. Realmente siento entusiasmo en sentarme hoy acá a conversar con ustedes, a poder desilvanar, reflexionar juntos, yo qué sé, invitarte a por lo menos escuchar mis propias reflexiones sobre los diversos temas, en este caso sobre la voluntad, y por ahí que te inspire también a vos a hacer lo propio, y entonces ahí es donde entre muchos vamos sumando como esta corriente a favor para que estos temas tengan cabida, ¿no? Los temas espirituales tengan cabida, porque son para mí como lo esencial, ¿no? Empezamos como al revés, empezamos por lo visible, que es natural también, ¿no? Empezar la vida por lo visible, por lo que se ve, por la forma, por la persona, por la identidad, y después ir encontrando que hay otra cosa atrás de eso, ¿no?
Entonces empecé a reflexionar sobre la voluntad porque esta posibilidad de sentarme semanalmente a hacer un podcast me desafía esta fuerza o esta dirección interna para orientarla a un sentido y no a otro. Entonces digo, ¿qué es esto? Esta fuerza que yo tengo disponible y depende de dónde la oriento, es el resultado. Y es como me siento. Y empiezo a descubrir que en la voluntad hay un montón de matices que está bueno compartir. Porque seguramente en algo te van a despertar una mirada que te ayude a abordar también tu propio sentido de la voluntad. Porque es interesante que en inglés es will como voluntad y will como poder. Y desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista oculto, que significa poder ir más allá de lo que está visible, eso es el ocultismo, ¿no? Como ir descubriendo o develando lo que está oculto en mí, por ende en vos, en el universo, en el cosmos, ¿no? En todo lo vivo. Está este atributo esencial de la voluntad que se ejemplifica con el poder, ¿no? Con el poder de existir, el poder de la capacidad de crear, ¿no? De dar existencia. Entonces hay un hilo muy coherente de la voluntad entre los distintos planos del ser. Y ahí te quiero llevar un poco. Primero me hice unas preguntas, ¿no? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es esta fuerza? ¿O esto qué es? ¿Es una cualidad? ¿Qué es? ¿Para qué está, no? ¿Cuál es su propósito? ¿Para lograr cosas? ¿Objetivos? Ahí salen los perros. ¿Para lograr metas? ¿Cuál es el propósito de la voluntad? ¿Para qué existe esta función en nuestro equipamiento, ¿no? ¿Se aprende, se ejercita o se nace con la voluntad? ¿Dónde reside la voluntad? Cuando yo no la tengo, ¿dónde la puedo ir a buscar? ¿Dónde la encuentro en mí? ¿Hay una única voluntad? ¿Hay una jerarquía de voluntad? ¿Hay alguna voluntad que manda sobre otro tipo de voluntad? Y finalmente, si la voluntad es amor, es una manera de amor, ¿no? Yo voy a ir llegando ahí, espero. Primero, me encantaría compartir, digamos, el sentido más básico, ¿no? La voluntad es una fuerza. Para mí la voluntad yo percibo la vida como energía que está disponible y la voluntad es esa fuerza que ordena, orienta o dirige esa energía, le da un sentido, le da un propósito, ¿no? Entonces, para que algo exista, para que algo se manifieste, es preciso intervenir o accionar sobre un estado actual, ¿no? Romper la inercia del estado de cosas, del estado de situación. Esa inercia la rompo esa intervención la rompo con lo que se llama la voluntad para mí. Es esa fuerza que me permite mover hacia un propósito. ¿Por qué es importante para mí el tema del propósito? Porque yo tengo esta fuerza disponible. En la personalidad es la fuerza de voluntad para hacer alguna cosa, para levantarme todos los días, para ir a trabajar, para cocinar, para ir a un encuentro con amigos, o simplemente para pasear o hacer una actividad física. Necesito poner en marcha mi fuerza de voluntad.
Y ese es un nivel de la voluntad, que esa es la voluntad de la personalidad. Que esa es la voluntad que estamos más habituados, con la cual nos entrenamos un poquito, igual, tampoco es que nos entrenamos mucho, ¿no? Nuestros sistemas educativos no abordan tanto el ejercicio de la voluntad, para mí, porque carece del contexto, del fondo. Que el contexto, para mí, lo más donde se inscribe esta voluntad de la personalidad es en algo mayor, que es la voluntad de existir. Antes de la voluntad de la personalidad de hacer tal o cual cosa o de levantarte a trabajar o levantarte a la mañana, antes de eso hay una voluntad que es independiente de tu conciencia, o sea que no es una facultad meramente de la mente consciente, como lo define el diccionario, sino es una facultad espiritual, porque es esa fuerza que está anterior. Para que vos existas, para que yo exista, hubo alguien, entre comillas, que decidió romper la inercia, orientar, aglutinar la energía y crear una forma. Esa forma sos vos, soy yo, es todo lo que existe, ¿no? Eso es el alma o la fuerza espiritual, lo que decidió encarnar. Tu alma con algún propósito, para algo decidió reunir esta fuerza, aplicar la fuerza a esta energía. Entonces, lo que sucede, llegado a un momento en la vida de evolución de la personalidad, de tu identidad como persona, es que la voluntad asociada a la personalidad se va agotando de energía, se va agotando de entusiasmo, se va agotando de fuerza, o aparece y desaparece, no es consistente, te lleva a un lado o te lleva al otro, o persiste llevándote hacia un lugar y nunca encontrás lo que estás buscando saborear. Hay voluntad, acá yo me puedo inscribir tremendamente en mi historia. Voluntad tenía me decía, subí la montaña y la subía 3 veces. Voluntad había, pero esa voluntad se fue minando el combustible que hacía moverme, porque carecía de un sentido más profundo. Entonces, en algún momento se agota el combustible de la personalidad, las motivaciones del ego, y te quedás como tecleando, como te falta esa fuerza de voluntad, ya no tenés tantas ganas para hacer lo que por ahí antes te gustaba o antes te entusiasmaba. Para mí eso es un buen estado, es un estado donde te indica que es momento de abrir la compuerta a esta voluntad mayor, que es donde yo digo que hay una jerarquía o una voluntad con mayúscula, que es abrir tu compuerta a la voluntad de existir. Hay algo en vos mayor, más grande, superior a tu ego, tu personalidad, que está decidiendo vivir. Por lo tanto es inconsciente y es independiente de tu voluntad como persona, el existir. Vos podemos interrumpir nuestra existencia de manera artificial, pero no estamos todavía en el nivel de integración con nuestra alma para decir, bueno, listo, yo ya cumplí mi propósito, dejo de existir y me voy de este plano, como hay algunos yogis o algunos monjes budistas, que hay historias que lo han hecho así, que se resumen en sí y van dejando de respirar. Nosotros, el común de los mortales, no tenemos desarrollada esa habilidad, lo que indica que nuestra pequeña voluntad depende de una voluntad más grande, mayor, que es la que nos hace estar vivos. Entonces, cuando la voluntad de la personalidad va itinerando, avanza y retrocede, o flaquea, o no está, o a veces funciona bárbaro, otras veces tu mente te dice que tenés que hacer tal cosa, pero es imposible que lo hagas, avanzás y abandonás, o ni siquiera empezás. Ahí es un buen momento para preguntarte, por eso digo que está bueno estar en ese punto, porque es un buen momento para preguntarte si esto que tu ego te está proponiendo está en línea con esa voluntad mayor.
Porque si no, es como que vos estás en un barco a vela y tenés la vela del ego desplegada hacia un lado y la vela mayor del alma desplegada hacia otro. Entonces es un avance y retroceso que causa mucho esfuerzo, mucho agotamiento, causa desazón, incomprensión, inquietud. Y en el fondo se puede resumir en que causa sufrimiento. Cuando la fuerza de voluntad está en choque, en colisión con la voluntad del alma, con la voluntad espiritual, las cosas se traban, se hace más difícil. Quizás podés llevar adelante lo que te propones, pero es un esfuerzo muy grande. Y entonces, ¿cuál es el sentido? ¿No sería más fácil poder hacer un camino interno, de poder entrar en contacto con esta voluntad interior, esta voluntad espiritual de para qué estoy acá? Y preguntarle a lo superior en mí, a lo inmortal, a lo inmanente, a lo trascendente en mí, ¿para qué estoy? Para que entonces yo pueda ir a favor de la vida. La vida, esta voluntad de vida, uno lo puede ver en la naturaleza, ¿no? La vida, acá la laguna se secó en mi casa, donde yo vivo, se secó pero a ser polvo desértico. Y al rato aparecieron yuyos para mí, ¿no? Plantas verdes, y parecía un campo. Y al rato la lluvia otra vez volvió a ocupar y nunca paró un motor, una voluntad de existir, independientemente del propósito pequeño de mi ser, que yo quería que la laguna se llene de agua otra vez porque me da más placer tener la laguna. ¿Ves? Es una exigencia corta del ego, ¿no? Hay un motor mucho más primordial que define la vida. Entonces es más fácil que yo me monte a ese motor y entonces no sufro. Que fue interesante esta experiencia de la laguna porque se secó, esta es la segunda vez que se seca la laguna. La primera vez yo sufrí muchísimo porque me estaba viniendo a vivir acá y digo, me voy a vivir frente a un barro, a 1500 hectáreas de nada. Y era una agonía, tenía dolor. Y esta vez realmente tenía un desapego, pero maravilloso, con el destino de la laguna. Como respetando, pero desde las entrañas, lo que la vida estaba proponiendo acá. ¿Quién soy yo para decirle? Entonces, mi fuerza de voluntad, por más ganas que yo pusiera en que llueva, y todos los días en mirar el cielo y decir, ay, no llueve, no llueve, no llueve, ahí es donde la fuerza aglutinadora se queda dando vueltas en un plano, que es el plano de la mente o el plano emocional, y no logra bajar, porque está en colisión con la gran voluntad o con la voluntad mayor, que es la voluntad espiritual, la voluntad del ser. Entonces, cuando te podés montar en el mismo tren o poner la vela en la misma orientación, ahí sí hay un salto evolutivo, ahí sí avanzás sin frenos, ¿no? Sin bloqueo. Entonces, toda vez que te pase esto que estás como, que sentís que no tenés fuerza de voluntad, bueno, pensá dónde está esa voluntad, cuál es el propósito que está orientando a esa voluntad. Si no hay propósito, la voluntad puede ser una inercia que dura poco, un envión que no llega a buen puerto. Y eso causa frustración, pero nos la autocausamos por no tener la capacidad de poder discernir realmente hacia dónde estamos queriendo orientar esta fuerza aglutinadora de la energía para crear. Yo puedo decir que ahora está muy de moda, sé co-creador, crea tu realidad. Sí, yo puedo plantear crear mi realidad desde el ego, pero si está en colisión con el propósito para el cual encarné, me va a causar sufrimiento. Voy a perder mucha energía. Puede ser que logre materialmente lo que me propuse, pero no voy a tener nunca esa sensación interna de paz, de armonía, de
estar en sintonía con lo que es. Entonces es más negocio detenerme un tiempo, el que sea necesario, hasta poder entrar en conversación con mi ser interno y poder alinearme y ponerme bajo su paraguas, ¿no? Y entonces que mi cerebro, mi mente, mi cuerpo emocional, mi cuerpo físico esté todo al servicio de esto mayor. Entonces yo ahí tengo una energía inagotable porque accedo a esta fuente original, este fuego eterno que es el fuego espiritual, que es inagotable, no se termina nunca, se retroalimenta. Esto que yo veo en la naturaleza, que yo digo son los yuyos como crecen, ¿no? Crecen y crecen y crecen y vos los arrancás y crecen y crecen y los arrancás de vuelta y de raíz esta vez y vuelven a crecer. Hay una potencia de vida independiente de mi voluntad pequeña, que yo quiero tener el cantero despejado de yuyos. Eso es bien del ego y como ese es un ejemplo muy trivial, pero que te lo podés llevar a cualquier otro ejemplo de tu vida, con qué te estás empeñando en sostener, qué te está causando esfuerzo. Y no quiere decir que no sea esa la orientación. De pronto, no sé, yo cuando empezaba con el trabajo con los caballos y hacer sesiones y todo, y grupos y talleres, me costaba muchísimo esfuerzo. Me costaba esfuerzo porque yo ponía una fecha y estaba ya nerviosa, que si no iba a venir gente, que qué iba a hacer, que si iba a llover, que cómo organizaba esto. Yo seguía adelante porque mi fuerza de voluntad, así, como dije, querés subir la montaña, te la subo y te la bajo 3 veces. Pero ahí es un ejemplo que no sirve y me desgasta porque yo hacía eso, pero lo hacía desde un lugar donde me estaba esforzando, donde me estaba gastando energéticamente. Mi energía vital se estaba yendo, porque no estaba conectada con la compuerta original o la compuerta madre de donde proviene la fuerza vital, que es el espíritu. Entonces, lo que quiero decirte es que la orientación de lo que yo estaba haciendo no estaba mal, iba por ahí, iba por esta orientación de hacer esto con los caballos, de entrar en este mundo más sutil a través de los caballos y de la naturaleza, pero no desde el lugar donde yo lo estaba haciendo, que era, bueno, que yo quería desde el ego ciertas cosas, forzar ciertas situaciones, ciertos acontecimientos, como si lo que pasara afuera fuera completamente independiente de lo que estaba pasando adentro mío. Hasta después con el tiempo, por supuesto, lo fui comprendiendo, y a medida que lo fui comprendiendo, me fui montando a esta ola mayor. Entonces yo no tengo el poder de modificar esta ola mayor, sí tengo el poder de ponerme en su mismo ritmo. Y entonces es todo mucho más fácil y más, la vida tiene otro sentido, ¿no? Se hace más fácil, se hace apasionante, te llenas de entusiasmo por vivir. Porque hasta es divertido, podés como, bueno, cada uno hace su plan, ¿no? Yo creo que yo juego como al detective con mi propio ser, pero realmente con conciencia de que mi pequeño yo solo es un autito chocador, y la voluntad ahí sí me puede hacer mover, me puede hacer kilómetros, ir de un lado al otro, ya lo he hecho. ¿Y qué queda de eso? En cambio, cuando yo tengo esa gran fuerza de voluntad y la pongo al servicio de lo mayor, soy imparable. Ahí es donde aparece esta concepción, la comprendés en carne de poder, este atributo de la voluntad, que la otra cara de la moneda es poder. Porque claro, el poder no es del ego, sino es del alma, es del espíritu. Entonces, no hay nada imposible para Dios. Pero mientras yo pueda poner mi instrumento al servicio de lo mayor. ¿Y cuántos de nosotros nos pasamos años de nuestra vida viviendo solamente desde la personalidad, creyendo que somos esta identidad, nombre, historia, cultura, y esto es todo? Hasta que la vida nos da la oportunidad, seguramente con sufrimiento, porque es cuando paramos, de poder revisar. Entonces, si estás en una situación de que hay algo que vos
tenés ganas de hacer, pero no tenés fuerza de voluntad, como pasó en una sesión, ¿no? Una mujer decía, bueno, de pronto tengo ímpetus que arranco, hago todo, y después silencio, me resumo otra vez como bajando la cabeza en una sumisión. Y había 8 caballos, todos en grupito orientados hacia una dirección, hacia un norte, y atrás había otro más separado, orientado también al norte, pero estaba con la cabeza agacha, los ojitos bajos, bueno, y decía, yo así estoy, hay algo que me tracciona y que no me deja ir hacia donde yo quiero, yo sé hacia dónde quiero ir, sé el poder que tengo, sé el potencial que tengo, pero hay algo que me hace volver. Pues volvé a buscarlo. Lo que te está diciendo tu alma es, no puedes ir solo desde la personalidad. Volvé a buscar todas tus partes, también las que no te gustan tanto, las que están incómodas, las que te hacen dudar, las que te traen miedo, las que necesitan la aprobación del papá o de la mamá. Y cuando empezó a reconocer que sí, que este caballo que estaba atrás de todo era un poco su niña, la que no quería avanzar hasta que los padres no le dijeran que estaba bien por donde iba. Cuando ella lo empezó a mencionar, este caballo se dio vuelta completamente y se vino de frente hacia la persona. Y del grupo de los otros que estaba orientado hacia el norte, más guiados de la personalidad, se vino enseguida acá y adelante de ella los dos empezaron a acicalar cuando se hacen mimos así uno a otro, en una muestra bellísima de que cuando te integrás con todas tus partes, cuando integrás tu personalidad con tu ser interno, podés evolucionar de la manera más amorosa posible. Por eso digo que la voluntad es amor. Podés avanzar a un nivel, a un piso que no podrías nunca llegar desde el ego. Y primero nos tenemos que ocupar del primer escalón, ¿no? Que es la personalidad. Y acá es donde en este caso quedaba la niña atrás. La personalidad es cuando podemos nosotros tener integrados nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro accionar, ¿no? Nuestros hábitos de vida. Entonces ahí es un buen lugar donde podemos empezar. Ahí tenemos mucho para ordenar del hogar interno primero, ¿no? Es como querer salir a andar en auto y andar sin ruedas, o tener una rueda, no tener parabrisas. Tenemos que tener todo el equipamiento y el motor que funcione y la nafta para poder permitir que el alma se siente al conductor de tu vehículo, que es tu personalidad. La personalidad es solamente un vehículo, re importante, pero solamente un vehículo. Entonces, cuando le das paso a cuando el asiento del conductor está reservado para tu ser espiritual, se convierte en una Ferrari, ¿no? Podés avanzar por la vida de conciencia como luz, realmente. Entonces, te invito a que te preguntes dónde sentís que en este momento tu voluntad, tu fuerza de voluntad, este hilo que une la idea, los sueños, los anhelos, los que vos querés hacer, lo que te gustaría, con la acción real. Este hilo está unido por la voluntad. Y de un lado del hilo está escrito voluntad y del otro lado está escrito propósito. Porque cuando empezás a discernir cuál es el propósito de la voluntad, de la personalidad, como le pasó a esta chica, empezó a darse cuenta que todo lo que ella se estaba proponiendo hacer era desde el ego, desde esa niña que estaba buscando revelarse ante sus padres y ser un ejemplo. Y sentirse que ella valía por sí misma, por hacer algo diferente a lo que sus padres habían hecho. Pero eso era solamente una idea una ilusión de la personalidad, porque su ser, estaba una parte suya, que era su niña realmente herida, estaba atrás y no avanzaba. Entonces, en el fondo, cuando ella empezó a ver cuál era el propósito que estaba escondido atrás de esa necesidad de triunfar en eso que ella, en esas ideas o en esos planes que ella tenía, empezó a darse cuenta que esos planes no eran tan de ella, sino que era el vehículo que ella había encontrado para sentirse que valía.
Eso es del ego. El alma no tiene esas pretensiones. El alma ya sabe que vale. Entonces, cuando empezás a dudar, date cuenta que estás ahí, estás en la personalidad. ¿Por dónde empezar? Bueno, empezá a hacer tu camino interno o a profundizar tu escucha interna, porque nos equivocamos todo el tiempo y sí, es parte, ¿no? Arranco para acá y no, por acá no es. No tengo fuerza de voluntad. Por ejemplo, yo decía, haciendo este podcast, ¿no? Decía, bueno, voy a... ¡ay, no, qué fiaca! Tengo el podcast el jueves, tengo que hacer el podcast. No, qué fiaca, se me junta... ¡Ay, no! Y ahí una voz mía me decía, claro, si vos no te hubieras comprometido, no te hubieras puesto infraganti frente a todos, probablemente el ego te gane y esto de decir, no lo hago, lo dejo para otro día, lo dejo para más adelante cuando tenga el tiempo, que es lo que había hecho el año pasado, sí, hubiera ido por ese camino y me hubiera autoengañado creyendo que bueno, así estaba bien, pero no, es una automentira, porque cuando enseguida me daba cuenta que estaba cayendo ahí, digo, ay no, qué lindo sobreponerme a esto, porque cuando empiezo a pensar en la posibilidad de conversar con vos, con ustedes sobre esto, me empieza a correr una energía en el cuerpo. Ergo, hay una vitalidad, un entusiasmo, algo que se anima. Y la prueba está que cuando me siento a hablar y a charlar con vos, se me pasa el tiempo. Entonces, señal de que es ir poniendo en jaque amorosamente al ego. Yo comprendo que mi tendencia es a no querer quedar expuesta para no ser criticada, ¿no? Una tendencia que lo puedo compartir en un montón de otras situaciones en mi vida para no ser señalada. Comprendo eso y me integro, me lo agarro y me lo abrazo, como estos dos caballos que se daban asistencia mutua. Me lo abrazo, pero avanzo hacia donde mi alma me está diciendo, porque emerge un sentido de responsabilidad que no tiene nada que ver con cumplir con el checklist del ego, es una responsabilidad vital, que vos te das cuenta que eso es instintivo para el alma, que manifestar, poner en juego esta voluntad es un instinto del alma, que es el servicio, es ser lo que sos, sin tapujos, ¿no? sin barreras, sin bloqueos, sin paredes que te frenen. Entonces, para eso empecemos por el piso de abajo, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos de vida en el ámbito físico, del cuerpo físico, que estás en este momento postergando, donde sentís que no está la fuerza de voluntad? Alinealos con la vida. Eso ya es ponerlos al servicio de tu ser espiritual. Alinealo con la vida. ¿Y qué es alinearlo con la vida? Llenarlo de energía vital, de sol, de luz, de buena comida, de buen descanso, de momentos de divertimento, de momentos placenteros. Es montarte a la vida, seguir el flujo de la vida en tus hábitos. Entonces ahí ya tenés probablemente algunas cosas que puedas empezar a distinguir, cómo montarte al ritmo mayor de tu ser. Por lo pronto a esta voluntad de existir. Si tu alma quiere existir y te mantiene vivo en este plano, ¿cómo podés ayudar a eso? ¿Qué cosas, qué hábitos de vida tenés que son pro vida o van en detrimento de la vida? La hacen a la vida más forzosa, más difícil, más cuesta arriba. Estás muy solo, muy sola, te estás aislando. Eso, bueno, busca momentos de compartir con otros, o al revés, estás todo el tiempo hacia afuera, buscas momentos de introspección, busca tu invierno, sería, ¿no? Un poco aprendiendo de la naturaleza, cuáles son sus ciclos naturales, cómo es los hábitos de la naturaleza, momentos de luz, momentos de oscuridad, de día, de noche, ¿no? De actividad, de descanso. Eso que esté presente en el plano físico. En el plano emocional,
¿Cómo nutrís tu plano emocional? ¿Con qué nutrís tu emocionalidad? ¿Ves noticieros todo el tiempo? ¿Estás hablando del otro todo el tiempo? ¿Estás hablando de tus propios sufrimientos? ¿Manteniéndote como en tu pileta de sufrimiento emocional? ¿O te provees a vos misma de momentos sublimes de emociones trascendentes? ¿Cuáles serían esos momentos? Quizá, a mí me pasa ver un atardecer en silencio, me explotan las células. Entonces eso es ir a favor de la vida, nutrir, es lo que ya está, lo que ya existe, montarte, ayudarte a vos con tu voluntad para que tu cuerpo emocional se alinee a la voluntad mayor, para que la emocionalidad o el cuerpo sensorio sea capaz de captar la belleza de la vida, la belleza de existir. ¿Dónde, en qué situaciones esto te pasa, esto te ayuda? Y lo mismo con el plano mental, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Tenés reglas, mandatos, condicionamientos que vos mismo te ponés, que están disociados de esta voluntad mayor? Porque si están asociados a tu voluntad mayor, este alineamiento natural produce una acción naturalmente. Entonces, ¿con qué alimentás tu mente? ¿Con qué pensamientos está tu cerebro ocupado todo el tiempo? ¿Cómo podés ayudar a que la voluntad espiritual penetre y guíe y oriente tu voluntad inferior, ¿no? o la voluntad del ego? Bueno, ahí ya hay un montón de espacios donde podemos intervenir para hacer esta integración y que la fuerza de voluntad se transforme en poder. Poder espiritual, poder sobre nuestra realidad, poder creador real. El ego no tiene ese poder, eso no tiene ese poder. Vos podés seguir técnicas de decretos, de manifestación, pero si vos no conectás tu voluntad con la voluntad maestra, con la voluntad de tu ángel solar, de tu divinidad, de tu yo superior, no hay creación posible. Podés crear forma, pero no vas a crear propósito interno, no vas a crear sentido de existencia, de plenitud, de unidad con lo que existe, ¿no? Entonces, la invitación que te hago, ya terminando, es poder entrar en esta sintonía de las fuerzas de voluntad, la fuerza de voluntad en el plano físico, emocional, mental, con la fuerza de voluntad espiritual. Por lo pronto en la idea de tu alma eligió encarnar, ya ejercitó su poder de voluntad, ¿no? Es la manifestación de la voluntad espiritual que vos estés viva, vivo. Entonces, ¿y tú cómo alineas ahí tu personalidad? Ahí está la tarea nuestra como egos, ¿no? Y el lío que hacen los perros cuando bajan, perdón. Así que bueno, no hay nada que haya que hacer con urgencia. Cuando hay algo que naturalmente encaja, se abren las puertas. Entonces creo que vale mucho la pena dedicarte un tiempo a alinear tu personalidad interior, tu fuerza de voluntad interior con tu alma, ¿no? Con la voluntad espiritual. Y mientras tanto puedes empezar con lo más básico, que es alinearte al flujo de la vida y no oponerte al flujo de la vida. Y entonces así, de a poquito vas como montándote en la rueda más grande. Porque realmente en este tiempo necesitamos cada vez más ser almas encarnadas, no personalidades que a veces tienen un contacto con el alma, así como itinerante, sino almas encarnadas, personalidades que reflejen fielmente su ser y su propósito interno. No importa que no sepas tu propósito como alma, para qué encarnaste, no importa. Sabés que estás viva, sabés que estás vivo, hay voluntad de existir. ¿Cómo estás ayudando a potenciar esta voluntad de existir o la estás trabando? Ahí tenés un montón de pequeños
espacios donde podés empezar a intervenir hasta que la comunicación con tu ser interno se va ensanchando y entonces vas teniendo más claridad de tu propósito y de cuál es la voluntad de tu ser, qué es lo que tu alma te está pidiendo, hacia dónde te orienta y cómo vos ponerte a favor, ¿no? Y entonces dejar de tironear y andar para el mismo lado. Así que bueno, esta es mi reflexión sobre... Tengo más, ¿no? Más cosas sobre, me quedó en el tintero si se educa, pero bueno, esto es un poco, ¿no? Se ejercita la voluntad, la fuerza de voluntad, con estos ejemplos que di en el plano de la personalidad. Espero que te sirva, compartí, dale me gusta, me gusta porque me van llegando algunas notificaciones de Spotify, comentarios y me encanta ir generando como este ida y vuelta horizontal. Me llegan algunos mails, gracias, porque me van nutriendo mi propio entusiasmo y van como ensanchando mi propio camino canal interno, ¿no? Donde siento que por ahí es. Y esto es, por acá es, ¿no? Así que te agradezco muchísimo estar ahí, escuchar, tomarte el tiempo y sobre todo te agradezco que abras una puerta a tu propio ser interno para esta reflexión, ¿no? Quizá empieza a fluir una vertiente. Así que bueno, te dejo compartirlo, yo te digo, te podés suscribir acá al canal de YouTube, que también lo dejo en YouTube, lo pongo en Spotify y en la página web de Caballo Alado. Nos vemos la próxima semana. Namaste, gracias por estar del otro lado, gracias. Me voy a hacer la meditación de la luna en un ratito. Un beso.